Patti Chapoy, El Imperio del Escándalo. Si aún no estás suscrito, por favor suscríbete, regálame un like y envíame todos tus comentarios. Iniciamos. Patti Chapoy, El Imperio del Escándalo. Es una de las mujeres más importantes en la historia de la televisión mexicana, quizá la más admirable, un ejemplo a seguir, afirma el crítico de televisión Álvaro Cueva a propósito de Patti Chapoy. La conductora de TV Azteca es también una de las más poderosas del medio. Su trabajo despierta admiración, enjundiosas polémicas y acerbas críticas en forma simultánea. En algunos casos provoca una encendida animadversación, en otros una necesaria cautela o un fuerte temor por lo que significa contar o no con su venia y simpatía. No soy Santa Patricia, como ella misma lo reconoce. A través de su programa Ventaneando puede crear, mantener o destruir figuras del show business. Se encuentra plenamente respaldada por TV Azteca, que la ha convertido en un ícono de la libertad de expresión y de su lucha por ganar audiencia en un entorno mediático anteriormente dominado por Televisa. Antes de ella, como afirma Cueva, la televisión mexicana era una especie de dictadura. Había miedos, premios, castigos, tortura, sumisión. Después de ella, sugieren, las opciones democráticas en los medios se multiplicaron, pues Patti puso a temblar a una de las corporaciones más grandes de la comunicación en todo el mundo y ese temblor estimuló otros temblores. Fue un aliciente, un estímulo, una demostración de que las cosas podían y pueden cambiar. Patricia Chapoy Acevedo, quien se define como obrera, trabajadora y empleada del mundo del espectáculo, tuvo un origen humilde. Nació en el Distrito Federal el 19 de junio de 1949 en el seno de una familia que incluía 7 hermanos: Octavio, Gerardo, Lilian, Enrique, Ernesto y Jaime. Ella fue la cuarta, la de en medio, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Fue una niña corajuda y ordenada. Su niñez la vivió entre Cuernavaca, Torreón y la Ciudad de México, donde Enrique Chapoy, su padre, trabajó en una fábrica de cemento, luego fue agricultor y empleado en una fábrica de botones. Los años en Torreón fueron difíciles. A su papá le fue mal con el cultivo del algodón y empezaron a experimentar muchas carencias. No vivíamos al día, sino al anteayer. En ocasiones no había dinero para satisfacer el hambre. El clima era extremo y durante el invierno solo alcanzaba a protegerse del frío con una camiseta de manga larga. No recuerdo haber tenido suéter. A su regreso a la capital, a los 10 años de edad, asistió al cumpleaños de una prima, donde le preguntaron por qué usaba chanclas de gallo y no un calzado decente. Les inventé una historia muy linda, que en el tren en el que veníamos me habían robado la ropa y los zapatos. En Navidad, unos tíos le regalaron un par que Patti Chapoy no se quería poner por temor a gastarlos. Tampoco había dinero para comprar el uniforme de la secundaria. Empezó a trabajar desde muy temprano. Fue niñera y vendedora de costales. Su inclinación al periodismo nació, como ella misma lo ha contado, en la infancia. Mi cuna estaba pegada a una ventana muy chiquita y me asomaba a ver qué había afuera. Desde entonces me dedicaba a ventanear. Estudió la carrera en la Carlos Septién García, que en ese entonces permitía el ingreso sin el requisito de la preparatoria. Trabajaba y estudiaba, iba a la oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde y asistía a clases de 6 de la tarde a 10 de la noche. Fue mensajera en un despacho de economistas y telefonista en una compañía constructora antes de ser reportera de a pie. Al principio su interés no estaba puesto en el espectáculo, sino en la política. Era joven, ingenua y atrevida. Una vez intentó entrevistar a María Esther Zuno, la esposa del entonces presidente Luis Echeverría. Lo hizo sin autorización previa, a la salida de un cine.
El Estado Mayor presidencial intervino con la prepotencia acostumbrada. Se dio una escena de empujones y jaloneos. Quisieron quitarle la grabadora, pero ella se opuso con firmeza. Se sintió agredida y, lo peor, indefensa. Desde entonces centró sus baterías en la cultura y los espectáculos. Trabajó en la revista Diseño, donde entrevistó a pintores y actrices como David Alfaro Siqueiros, Sofía Bassi y Dolores del Río. También colaboró en Contenido, Novedades y Vanidades. Tras una entrevista que le hizo a Raúl Velasco, la invitó a trabajar en su programa de radio Aún hay más en W y posteriormente en Siempre en Domingo. Fue su entrada a la televisión. Me sentí muy protegida. El ambiente que había logrado Raúl Velasco en la oficina era muy lindo. Enfrentarme a la televisión fue otra cosa, algo emocionante. Las primeras veces a cuadro representaron un verdadero dolor de cabeza. Me impresionaba saber que mis entrevistas eran vistas por millones de personas. Metí mucho la pata, me tropezaba en todos lados. Raúl Velasco siempre me salvaba. También me mandaba a cubrir la llegada de los vacacionistas en Semana Santa y eso significaba una gran responsabilidad, la de hacer a un lado los domingos familiares para dedicarme a trabajar. Fue un inicio fuerte en la televisión, pero lindo. Se convirtió en asistente de Raúl Velasco, fue conductora de México, Magia y Encuentro y se encargó de la coordinación del Festival OTI. Parte de su trabajo consistía en encontrar cantantes mexicanos que le hicieran frente a los extranjeros que ocupaban por entonces los primeros lugares de popularidad. En esa época nadie creía en los mexicanos, recuerda Chapoy. Los famosos eran Sandro, Julio Iglesias y otras luminarias. Poco a poco, mediante Siempre en Domingo, se le fue dando vuelta a la tortilla. Las cosas empezaron a cambiar con la aparición de personalidades de gran talento como José José. Si bien es cierto que fue la entrada a nuestro país de muchos artistas extranjeros como José Luis Rodríguez el Puma, Estefanía de Mónaco, José Luis Perales, Joan Manuel Serrat y Julio Iglesias, el programa, en efecto, también le abrió las puertas a muchos jóvenes intérpretes como Vicente Fernández, Juan Gabriel, Yuri, Emanuel, Mijares, Timbiriche y Lucero, entre muchos otros. Siempre lo mismo. Siempre en Domingo dio inicio el 14 de diciembre de 1969 en Canal 4. Fue tal su éxito que 5 semanas después comenzó a transmitirse a través del Canal 2 de cobertura nacional. Se planteó como un programa de variedades musicales que incluía sketches humorísticos, como los de la India María en franca persecución amorosa de su güerito, el propio Raúl Velasco, actos de magia realizados por Beto el Boticario o el profesor Sobek, y promociones turísticas y folclóricas a diversos destinos nacionales. Su duración llegó a ser de 6 horas continuas. Era el pan y circo de la televisión mexicana, escudado en la acostumbrada filosofía mediática de al pueblo lo que pida. Como lo dijo el propio Raúl Velasco con su estilo acostumbrado, el público es un conglomerado de seres humanos que se angustia y que espera de un programa de televisión lo que se le ha prometido y negado directa o indirectamente a través de los años. Dice José Agustín, en la programación, aparte del impresionante peso político que adquirió Jacobo Zabludovsky con su programa 24 horas, el caso más notable lo constituyó el éxito aparatoso y la institucionalización del programa en vivo, maratónico y de variedades, Siempre en Domingo, que Raúl Velasco, para no variar, copió de un programa similar argentino. En un principio, Velasco había intentado un periodismo televisivo ligado a la cultura y luego en el Canal 8 hizo Medianoche con la presencia de personalidades del arte, la intelectualidad y los espectáculos.
Sin embargo, ya con Siempre en Domingo, Velasco llevó el malinchismo a cimas insospechadas y promovió espectáculos cada vez más enajenantes. Para Carlos Monsiváis, Raúl Velasco cumplía con su deber profesional, que era mostrar, no informar. Él está ahí para decir lo que de él se espera. No estudió para contradecir o impugnar o saber de critiquillas. Es, ni hablar, la reafirmación de las instituciones existentes. Con su sonrisa eterna, sus errores al hablar, su franco nerviosismo, su esmero en la formalidad del traje y corbata, sus playeras de cuello Mao, su famoso "aún hay más" y la señal con la mano para anunciar un corte comercial, Raúl Velasco, primo, por cierto, del exgobernador de Veracruz y expresidente de Televisa, Miguel Alemán Velasco, se ganó al público, que lo consideraba como un miembro más de la familia reunida los domingos alrededor de la televisión. De nada importaban las críticas a su programa y a su persona. Popularmente, el ciclo comenzó a ser llamado Siempre lo mismo, lo que redundaba en una queja debido a lo repetitivo de su fórmula televisiva. ¿Qué no le han dicho a Raúl Velasco?, se preguntaba Monsiváis, y él mismo respondía: frívolo, superficial, banal, gacetillero, ejemplo de tontería. Una vez contestó así a una pregunta: aunque supongo que el programa que realizo los domingos no es enajenante, pudiera hacerlo. Se le acusó de pedir dinero a las compañías disqueras, la famosa payola, para promover a sus artistas en su programa. La cantante Gaby, en su libro Como carne de cañón del año 2001, denunció la forma como Velasco se dedicó a apoyar más a los cantantes extranjeros que a los mexicanos. En una entrevista radiofónica lo definió como racista, tirano y culpable de haber hecho y deshecho muchas carreras artísticas. Puso el dedo en la llaga al emitir un boletín de prensa en el que señalaba: fue el tirano manipulador más traicionero del verdadero talento artístico mexicano. Fue el represor de Televisa en México, sacrificando a muchos artistas por sus intereses económicos, olvidándose inclusive de su primera esposa para servir al tirano de Azcárraga, siendo manipulado como un idiota por el poder del tigre. Para muchos más, fue un verdadero censor, un intocable protegido por Emilio Azcárraga padre, mis dos pilares de Televisa. Así consideraba el dueño de la televisora más importante del país a Saludowski y a Velasco. Fue un hombre poderoso e influyente. El 16 de diciembre de 1986, durante una comparecencia en la Cámara de Diputados, un legislador comentó que Raúl Velasco tenía mayor influencia en la población que el propio secretario de Educación Pública, a lo que Miguel Alemán Velasco, a la sazón presidente del consorcio televisivo, bromeó: sería muy difícil contratar al secretario de Educación como conductor de Siempre en Domingo. De 1969 al 18 de abril de 1998, fecha en que terminan las transmisiones de este programa, un impresionante total de 1,480 programas y 10,500 horas al aire, fue el verdadero zar del espectáculo en México. Cuando murió, curiosamente, un domingo, el 26 de noviembre de 2006, algunas figuras del espectáculo salieron a la luz criticando su labor televisiva. No santifiquen a un señor que hizo daño a mucha gente, pidió Ricardo González Cepillín. Humberto Cabrioto lo acusó de haber vetado su carrera. Gaby denunció que había manipulado los festivales OTI para designar un ganador a su antojo. Gloria Trevi y Tatiana terminaron por estar fuera de Siempre en Domingo, al parecer por sugerencia de la Liga de la Decencia, la una, y por problemas con su manejador, la otra.
El cantante y compositor Joan Sebastián recibió un trato vejatorio y humillante de parte de un Raúl Velasco clasista, grosero y discriminatorio. Por supuesto, algunos de estos rencores y malas opiniones quedaron atrás el día del homenaje de Televisa al conductor, un mes antes de su muerte. Se le veía mal, fatigado, aunque persistía a duras penas con la amplia sonrisa que llegó a caracterizarlo. Comenta Álvaro Cueva, la amplia sonrisa que llegó a caracterizarlo. Hay muchas versiones que indican que la mayor parte de los invitados a esa fiesta privada en Acapulco fue obligada por Televisa y por sus disqueras, ya que era demasiada casualidad que a la hora de la cancelación de Siempre en Domingo, tantas luminarias le hubieran dado la espalda al señor Velasco y que años después todas ellas hubieran sentido un deseo irrefrenable de ir a decirle lo mucho que lo querían. Patti Chapoy fue una de las alumnas más destacadas de la Escuela de Televisión de Espectáculos presidida por Raúl Velasco. Fue su mentor y también una muy importante figura paterna. Durante algún tiempo llegó a vivir en su casa como si se tratara de una hija más del conductor. Para él fue la hija mayor con quien reír, con quien llorar y con quien reñir, porque nunca hubiera despertado mi amor paternal de no tener capacidad para confrontarse conmigo, para discutir con pasión los temas que nos hacen vibrar. Y aquí hago un comentario al margen. ¿Se acuerdan que Gaby en su libro Como carne de cañón comentaba que Patti Chapoy era la niñera de sus hijos y que era súper barbera con Raúl Velasco? Ella le contagió su inclinación por coleccionar gnomos. De él aprendió el oficio. Durante el funeral de su antiguo jefe, lo recordó como alguien a quien le gustaba controlar las situaciones a su alrededor, por lo que hasta su propia muerte había ocurrido en domingo. Al día siguiente, en una entrevista radiofónica, comentó: todos debemos estar muy agradecidos a Raúl Velasco por todo lo que hizo a través del entretenimiento y la diversión. Agregó: su programa era una cita obligada para los mexicanos, existía la expectativa sobre lo que iba a decir y a quién iba a presentar. A través de su programa fomentó vivir en familia. Su carisma y preparación lo hicieron crecer y se ganó el cariño de muchas personas. Aprovechó para criticar a Televisa, quien, según ella, terminó por olvidar al conductor. Él estaba muy resentido y molesto porque no había recibido el reconocimiento ni la atención que se merecía una persona luego de 28 años de haber entregado su vida en aras de la diversión de un pueblo, la empresa que le dio la espalda. Años antes, sabedora de los dimes y diretes que pesaban sobre Raúl Velasco, aceptó que alrededor de una persona con éxito se crean muchas historias. La verdad solo la tienen los protagonistas. Fuera de este tipo de declaraciones, más para leer entre líneas que verdaderamente informativa, Patti Chapoy ha mantenido un rotundo respeto por el trabajo de quien por muchos años fuera su jefe y maestro. En su libro La Indiscreta del año 2006 señaló: bajo el mando de Raúl no solo aprendí cuestiones fundamentales para el desempeño de mi trabajo en televisión, Raúl resultó ser además un excelente guía y motivador personal. Echaba manos de recursos que él ya había experimentado y que constantemente nos compartía. Mis lazos con Raúl y su familia son ahora indisolubles y no concibo mi historia personal e incluso la de mi familia sin lo mucho que él me aportó profesional y humanamente. Agrega: gracias a su consejo me inicié en el psicoanálisis y el estudio de la filosofía budista que hasta hoy practico.